¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de los 3 niveles que operan en cualquier progresión de acordes y yo creo que con esto espero por lo menos que veamos claro por qué es tan importante que nosotros sepamos la suficiente armonía como para construir nuestras propias progresiones que nos ayuden a contar las historias que queremos contar. Da igual que hagamos cine, que hagamos beats, que hagamos canciones pop, da absolutamente igual. Esto me parece muy importante. Mirad, aquí en el canal la semana pasada, el miércoles, subimos un vídeo en la sección de cómo sacar canciones de oído donde vimos una bossa nova. Esa bossa nova era Chega de Saudade y en esa bossa nova veíamos que mucha de la narrativa que tenía la melodía y mucha de la narrativa que tenía, digamos, la historia, la letra, la historia que nos estaban contando al final estaba muy reforzada gracias a la armonía. Pero claro, enseguida nos dábamos cuenta de que esta armonía no estaba construida como las típicas canciones que escuchamos hoy día en las cuales, bueno, vemos una rueda de acordes que nos suena normalmente porque además ya lo hemos escuchado en otros temas y entonces simplemente, bueno, pues encima de esto construimos, ¿no? Construimos una historia, la historia que queremos contar. Entonces digamos que el peso narrativo, la responsabilidad narrativa cae pues sobre la letra, sobre la instrumentación, incluso sobre la producción, ¿no? Los niveles, los efectos que coloquemos, todo para intentar transmitir la sensación que queremos transmitir al oyente, ¿no? Y estamos dejando de un lado un arma súper potente que tiene la música, que es precisamente la armonía. Yo cuando creé mi curso de armonía moderna lo hice para que la gente que no sabía armonía y que no se podía permitir cursos caros o ir a una escuela, a un conservatorio, lo que fuese, pues tuviese acceso a esa información desde un punto de vista más moderno, ¿no? Pudiese recibir un poco de formación en ese sentido y sobre todo para ayudar a la gente a contar las historias que quieren contar. Me da igual que hagan cine que estén haciendo canciones pop, ¿no? Claro, en esta canción que vimos la semana pasada en Chega de Saudade vimos cómo realmente la armonía era una herramienta para contar una historia. Sin embargo, en muchas de las canciones que escuchamos, la armonía funciona más como una especie de tapiz sobre el cual voy a utilizar otra serie de herramientas para contar la historia que quiero contar. Pero, a ver, esto no es nada malo en absoluto, pero yo creo que está muy bien que, estando en 2022, adquiramos todas estas nuevas habilidades que están surgiendo gracias a la tecnología, pero que no descuidemos habilidades que durante siglos cualquier compositor ha dominado. Entonces creo que es importante que tengamos esa habilidad, ¿no? Así que para explicaros esto bien, yo quiero que entendáis los 3 niveles que operan en cualquier progresión de acordes, ¿vale? Entonces lo vamos a ver primero con acordes sueltos para que lo pilléis rápido. El primer nivel sería un nivel, vamos a llamarlo un nivel morfológico, un nivel que tiene que ver simplemente con la forma que tiene el acorde, ¿vale? Si yo, por ejemplo, toco la menor, pues ese la menor es un la menor y ya está. Estás viendo un acorde que tiene la tercera menor y que tiene la quinta justa, por lo tanto, pues es un acorde menor. Y así tú sabes su morfología, es decir, sabes su forma. Ese sería el primer nivel. Si te vas al segundo nivel, nos vamos al nivel sintáctico. En ese nivel sintáctico, nosotros necesitamos saber qué está haciendo este acorde. Recordad que siempre os digo que los acordes no son lo que son, los acordes son lo que hacen. Y aquí realmente vemos este la menor, pero no sabemos qué está haciendo. Por ejemplo, este la menor podría perfectamente ser un tercer grado de fa. Si fuese un tercer grado de fa, este sería la tónica, este sería nuestro acorde como tercer grado, como mediante, que ahora vendría a un cuarto, ¿no? Volvería a un primero, por ejemplo. Pero imaginad que, por ejemplo, estuviésemos en sol mayor. Si estuviésemos en sol mayor, sería un subdominante. Entonces, claro, nos estaría como subdominante, nos estaría conectando la tónica con el dominante, ¿no? Sería como el punto intermedio. No estaría ni tan relajado como una tónica, ni tan tenso como un dominante. Fijaos que el acorde sería el mismo, pero la función sintáctica, la función, digamos, que ese acorde está cumpliendo dentro de su contexto armónico es absolutamente distinta que la función de cuando estábamos en fa mayor. Pero es que también podríamos estar en do mayor, y en ese caso, do mayor, aquí estaría funcionando como extensión de tónica, ¿no? Luego ya me voy a un subdominante, y al dominante, vuelvo a la tónica, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es extender ese área de tónica, ¿no?
porque quiero establecer muy bien que estoy en do mayor, entonces te estoy dejando escuchar bien, mira. Este es do mayor, este es un relativo menor, este es el área de tónicas, visto, estamos en do mayor, y ahora ves, me voy a fa, ese es un dominante, y ahora me voy a sol. Te estoy dejando claro, ¿no? Pero la función que tiene este la menor cuando estamos en fa, la función que tiene este la menor cuando estamos en sol y la función que tiene este la menor cuando estamos en do es distinta, es una función sintáctica distinta. Y estas dos cosas, lo que es la morfología, es muy fácil de ver, con muy poca música que sepas es fácil. Este segundo nivel, digamos, ya requiere que sepas un poquito más de teoría musical, que entiendas bien el contexto, que sobre todo que oigas muy bien, muy claramente la armonía. Cuando hablo de saber teoría musical no me refiero a saberla de una forma teórica, sino de una forma práctica, que es la forma en la que yo creo que debe enseñarse la teoría musical, sea armonía o sea cualquier otra cosa. Y luego está el tercer nivel, que es un poco más escurridizo, que es un nivel semiótico. Un nivel semiótico. El semiótico tiene que ver con el significado, ¿no? ¿Qué significa este acorde, ¿no? ¡Wow! Ahí sí que tengo que tener en cuenta muchas cosas, ya no solo el contexto, sino que además tengo que tener en cuenta también ya no solo el contexto donde aparece el acorde, sino el contexto sociocultural donde el oyente que está escuchando ese código, en este caso este acorde, ha crecido y cuáles son, digamos, las referencias que él tiene para entender qué significa eso, ¿vale? Hay cierta música que, por ejemplo, te puede sonar como muy sexy, ¿no? Si tienes unos determinados códigos musicales, si escuchas, por ejemplo, ciertas canciones a lo mejor de Barry White y todo esto, es un sonido que lo oyes y dices, esto es sexy, ¿no? Tiene ahí una cosa así como... Pero imaginaos que sois una persona que nunca jamás ha escuchado ese tipo de música, ¿vale? A lo mejor os gusta, decís, ostras, qué chulo este sonido, pero a lo mejor a vosotros no suena sexy para nada. ¿Por qué? Porque no tenéis una serie de asociaciones semióticas creadas por vuestro contexto sociocultural, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos construyendo una canción, me da igual, de nuevo, insisto, porque me parece importante, me da igual que sea un beat para que rapee alguien encima, me da igual que sea un tema de pop, me da igual que sea un estándar de jazz, me da igual lo que sea que estemos haciendo, ¿vale? Incluso música para una banda sonora de una película. Lo que necesitamos es ser conscientes de que como músicos, y eso es algo que viene ya desde muy atrás, tenemos el poder de crear significado en la música. Muchas veces educando a nuestro oyente. Esto pasa mucho en las bandas sonoras de cine. En las bandas sonoras de cine, aunque no nos demos cuenta, nos están educando continuamente. Cuando ponemos la película y sale el personaje y suena su leitmotiv, nos están diciendo, mira, este leitmotiv significa que este personaje está presente, ¿no? Y después, cuando a lo mejor hay una situación de peligro y escuchamos un cierto sonido, una cierta armonía, un cierto timbre, también nos están diciendo, mira, este timbre, este sonido, esto que está pasando significa peligro. Entonces luego llega un momento en el cual, cuando nosotros tenemos esos códigos asimilados, simplemente un personaje va a abrir una puerta y si suena la musiquita de aquel personaje, nos podemos imaginar que ese es el personaje que está en la puerta, o detrás de la puerta, quiero decir, o que a lo mejor esa es la habitación de ese personaje del cual estamos oyendo la música, o si oímos esa música de peligro, podemos suponer que detrás de la puerta hay algo peligroso. Es decir, como hemos sido educados, podemos aplicar esos códigos. De hecho, no tenemos que hacerlo ni conscientemente. ¿Qué pasa? Que en un tema de pop, en una canción al uso, también podemos hacer eso. Pero esto es una cosa que, por desgracia, parece habérsenos olvidado. O por lo menos en un gran porcentaje de la música que uno escucha hoy en día, parece que se nos ha olvidado esta capacidad. Y yo creo que es una capacidad maravillosa que todos los compositores deberíamos aspirar a cultivar, ¿no? Entonces, fijaos, el ejemplo que vimos la semana pasada, que lo tenéis aquí en el canal, en la sección de cómo sacar canciones de oído, Siga de Saudade. Voy a dejar el enlace por aquí abajo de todas maneras. Fijaos lo que pasaba. La canción entraba en menor, ¿vale? Lo cual ya, bueno, tiene un cierto ambiente, como ya os digo, siempre mucho más introvertido, ¿no? Mucho más hacia adentro, mucho más reflexivo, ¿no? A mí el mayor me suena siempre más luminoso, más hacia afuera, más sonriente, más, ¿no? Y el menor no me suena triste, simplemente me suena como más introvertido, ¿no? Entonces fijaos que la melodía hacía... Y ahora importante, hacía... Han pasado varias cosas aquí. Vamos a verla. ¿Esto está funcionando? Sí, vale. Hemos entrado en menor. Hemos utilizado una figura descendente. Hemos reposado en este sitio, que realmente no es muy reposado, porque si os fijáis bien, es como si fuese un Mi 7 con el bajo de Si, pero no deja de ser energía dominante. Y ahora veníamos aquí.
que también es energía dominante, ¿no? Y entonces aterrizábamos aquí. Aterrizábamos aquí y hacíamos este gesto que es bastante dramático. Ya hemos llegado a nuestro objetivo, pero queremos reforzarlo, entonces... Y venimos con el otro dominante aquí. Y ahora fijaos que había una pequeña variación que os llamé la atención sobre ella en el vídeo porque me pareció súper interesante. Hacía... Ahí había un cambio, ¿no? La primera vez hemos hecho... ¿Vale? Y ahora esta segunda era... Muy importante. Veníamos con este dominante aquí. Esto también era importante, ¿por qué? Porque antes nuestro punto de reposo, este momento en el que permanecíamos 2 compases enteros reposando en un sitio, había sido una energía más, mucho más dominante, como hemos dicho, y ahora de pronto es una energía bastante distinta, ¿no? Tiene otra sensación de reposo, ¿no? Y también os comenté, luego, bueno, había un momento que la energía ascendía, porque parecía que se abría, dentro del discurso melódico, dentro de la letra, parecía que se abría un pequeño rayito de luz, un pequeño rayito de esperanza. Entonces, en ese momento, subíamos hacia arriba, ¿no? Y nos hacía un comentario, la letra hacía un comentario en ese punto, y entonces, de pronto, cuando iba a hacer el comentario, se elevaba, ¿no? Esto me parece importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque simplemente la armonía y la historia que estamos contando, tanto melódicamente como lo que es el texto, están caminando juntas de la mano. Que es como yo creo, y esto es pues mi opinión personal, no es como yo creo que deberían de escribirse las canciones. Porque si simplemente me limito a coger una rueda de acordes y ahora construir encima de ella, se pueden construir canciones así, hay grandísimas canciones construidas así, pero sin embargo, cuando nos encontramos con estos temas, no con todos, pero temas como este de Chega de Saudade, notamos que hay algo especial ahí, y lo que tiene de especial es simplemente que la armonía y la melodía están trabajando juntas y estamos sintiendo lo que es el poder de la música cuando todos sus elementos están trabajando en una misma dirección. Fijaos lo que sucedía luego cuando llegábamos al final y en lugar de volver a este 2, que era un 2 menor, un 2 semidisminuido, ¿vale? Con este 5, que también era un 5 también menor, ¿vale? O sea, un 5 que iba a ir hacia menor. Digamos, aquí tendríamos Locria con la 13 natural o con la 9 natural, depende de qué versión del Locrio estés utilizando. Bueno, puedes utilizar el Locrio normal también, pero no sé, es un poco, yo creo que es un poco más aburrido, pero bueno, esto lo hablo en la masterclass de armonía, ¿no? Pero el caso es que tú tienes aquí este Locrio y aquí tienes este mixolidio bemol 9, bemol 13, ¿vale? Para volver a este re. Pero fijaos que cuando llegamos al final de la exposición de lo que era la parte A, aterrizábamos en este re menor, y ahora de pronto escuchábamos, y esto ya era distinto, porque aquí de pronto ya no teníamos Locrio como antes, ya no era Locrio, ¿vale? Era dórico. Y ahora aquí este 5 de pronto ya no era mixolidio bemol 9, bemol 13, ¿no? Ahora aquí de pronto el sonido que tiene, la sonoridad que tiene, da la sensación de ser como un mixolidio normal y corriente. ¿Y esto qué significa? Que ahora me voy a ir a la B y en la B era mayor. Y sentíamos eso. Y además fijaos que chulo, esto lo estuvimos comentando. Lo que pasa aquí es que la primera vez nosotros habíamos escuchado lo del... Sin embargo aquí aparece como elevado, ¿no? Y hacía... Y eso es interesante. Fijaos, el La que aparece es suspendido súper luminoso, ¿vale? O sea, un dominante suspendido. Fijaos la cantidad de... Vamos a ponerlo con... La cantidad de luz que tiene, ¿no? A la hora de resolver luego. Sin embargo, el que teníamos antes era tan oscuro, ¿verdad? Nos llevaba como...
este tipo de sonidos, ¿no? Absolutamente distinto, pero la letra ha entrado en una zona distinta, entonces la armonía está considerando cosas distintas, ¿no? Esto sucede también en My Funny Valentine, por ejemplo. My Funny Valentine, si recordáis, en el principio... tiene esta cosa descendente y todo este rollo, ¿no? Sin embargo, luego cuando vamos a la B, va como subiendo. Claro, digamos en la A era como super pocho, descendente, ¿no? Esta cosa. Tenía mucho esta cosa. Y luego en la parte B, aparte de que ya no estábamos en do menor, sino que nos habíamos ido al relativo mayor, es todo una energía ascendente, ¿no? Con esto de Chega de Saudades sucede un poco igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis esta semana? Bueno, esta semana me gustaría que pensaseis o bien una letra, y tenéis que hacer la letra y cantarla y todo esto, o bien, si no, pues una escena, ¿vale? Que penséis muy bien en la escena, pero además una escena como muy concreta, no en plan de una escena de acción y ya está. No, no, no. Algo en lo que estén sucediendo cosas, pero que estén sucediendo cosas desde el punto de vista emocional de los personajes. Es decir, que el personaje se vaya asustando progresivamente, o que el personaje esté confesando su amor, o que el personaje acabe de descubrir una traición por parte de una persona que le es muy querida. Es decir, un momento que signifique algo emocionalmente. Entonces, quiero que lo escribáis, quiero que escribáis esa pequeña escena muy corto, menos de un folio, ¿vale? De Word, simplemente medio folio de Word, yo creo, una descripción así por encima. No hace falta que hagáis literatura, ¿vale? Simplemente contad lo que queréis contar. Y ahora fijaos en qué cosas están sucediendo en la escena, en qué cosas están sucediendo en la historia, en qué cosas están sucediendo desde un punto de vista narrativo, y empezad a pensar en los tres niveles. Lo primero, nivel morfológico. Vale, ¿qué tipo de acordes se parecen o tienen algo que ver, algún tipo de conexión con esto que yo estoy intentando contar? Como en este caso, bueno, esto es así más pocho y más triste, pues estoy con acordes menores y demás, ¿no? Y luego pues me pongo así como más alegre, más arriba, pues me voy a acordes mayores, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel sintáctico, ¿no? Es decir, la manera en la que se mueve, la manera en la que se comportan los acordes, ¿no? Fijaos que en la primera parte de Chega de Saudades tenemos esta línea descendente, ¿verdad? Es una línea descendente. Cuando aparecen los dominantes, aparecen con bemol 13, bemol 9, que me crea mucha más así esta especie de tensión, ¿no? Sin embargo, luego, cuando me voy a la parte B, pues la energía es ascendente, los dominantes pues aparecen como suspendidos, ¿verdad? Que siempre son como más brillantes. Tenemos estos momentos como más bonitos, esta energía como más de los osos amorosos, ¿no? Es decir, todo, qué bonito es todo, ¿no? Entonces, es muy importante que penséis qué tipo de recursos armónicos representarían bien aquello que queréis contar, ¿no? Y luego tenéis que ver cómo integrarlo todo en un discurso. Esto hablando de la armonía. Después, la melodía igual. La melodía intentad, es decir, si el personaje está bajonero dándole vueltas a algo, bueno, pues vuestra melodía no se va a comportar en plan saltarina y todo esto, ¿no? Vais a tener que construir un tipo de comportamiento que refleje esa emoción, ¿no? Si, por ejemplo, vuestro personaje está pensando sobre algo y va llegando a ciertas conclusiones que además le resultan incómodas, pues evidentemente su dinámica a la hora de cantar va a cambiar, va a ir variando, su registro probablemente también, no va a cantar lo mismo en el inicio que en el final, en términos de desplazarse por el registro, ¿no? Y es lo mismo que pasaba en Chega de Saudades, ¿no? Cuando la vimos el otro día, ¿no? Si os fijáis, el desarrollo melódico y la letra y el desarrollo armónico estaba bastante íntimamente conectado, ¿no? Por eso es muy importante que reflexionéis sobre esto, porque yo sé que muchos de vosotros cogéis una rueda de acordes que os gusta, la usáis y hacéis el ejercicio con ella y ya está, ¿no? O simplemente otros, pues bueno, creáis vuestra melodía, una melodía que simplemente que os
suene bien, que las notas encajen, ¿no? Que se comporten de una manera, bueno, razonablemente buena y ya está, que funcione, que no suene mal. Es decir, el cómo suena es como un criterio muy principal. Hoy día especialmente nos dejamos seducir mucho por cómo suenan las cosas. Pues yo os invito a que esta semana os dejéis seducir no por el cómo suenan las cosas, sino por si esas cosas me están contando lo mismo que yo quiero contar. Y ojo, porque aquí parto de un texto que ya tengo de antemano, ¿no? Quiero decir, yo voy a crear, vosotros en este caso vais a crear, quiero contar esta escena que tiene esta emoción concreta, ¿no? Además, cuanto más detalles tengáis, mejor. Vais a decir, además es de noche, hace frío, es decir, cuanto más detalles os deis a vosotros mismos sobre cómo es la escena, en realidad os estaréis dando muchos detalles sobre cómo se siente esa escena. Y cuando tengáis claro cómo se siente esa escena, entonces, y solo entonces, empezáis a hacer la música. Y al escoger una progresión de acordes, pues no vais a coger una progresión de acordes que os suene bien y vais a poneros a construir encima de ella. Vais a coger una progresión de acordes que para vosotros diga lo mismo o algo muy parecido a aquello que queréis decir con vuestra historia, con vuestra narrativa. A la hora de escoger los instrumentos vais a hacer lo mismo. A la hora incluso de jugar con la propia producción, ¿no? Me imagino un espacio muy grande y demás, pues vais a abrir más el estéreo de otra forma, ¿no? Si es algo un poco más encerrado, un poco más claustrofóbico, un poco más dentro de una habitación, pues también el sonido va a ser distinto. Si es algo que está sucediendo solo en la mente del personaje, pues el sonido también va a ser distinto. Es decir, vais a tener en cuenta todas las consideraciones que van muchísimo más allá del esto me suena bien y si suena bien, está bien. Bueno, vale, eso nos puede servir en un determinado nivel, pero cuando queremos trabajar con un poquito más de profundidad y con un poquito más de honestidad a la hora de reflejar una historia, que es lo que sucede pues cuando nos contratan pues para un corto, para una película, para dibujos animados, para cualquier cosa que nos puedan contratar. Yo creo que es muy importante que estemos acostumbrados a conectarnos profundamente con la historia que queremos contar y no solo a que la gente flipe con lo guay que suena la música mientras las cosas suceden en pantalla, porque no es lo mismo en absoluto narrar a través de la música sin perder de vista que eres uno dentro de un conjunto de narradores, porque al final todos están narrando, se supone que todos estamos narrando en la misma dirección. No es lo mismo ser uno de los narradores o incluso en muchos casos el narrador principal en un proyecto, ¿vale? Un proyecto multidisciplinar, que ser el tío que toca las maracas de fondo mientras los demás cuentan su historia, que eso es lo que pasa muchas veces con algunas bandas sonoras, que nos ponen un telón de fondo para que la historia suceda, y la música tiene una capacidad muchísimo más grande que eso para contar historias, lo lleva demostrando desde mucho antes que el cine existiese, y creo que es bueno que recuperemos esa narrativa. Y también pasa con las historias que no tienen nada que ver con imagen, pasa con las historias simplemente cantadas, las narraciones cantadas. Tengo una letra muy buena, tengo una historia muy interesante, pero no por ella me debo conformar a decir, bueno, pues como tengo esta letra tan buena y tengo esto tan bien, pues yo simplemente ahora pongo unos acordes, le pongo unas notitas que queden bien y ya he terminado. No, yo creo que tiene un poquito más de trabajo y es el trabajo que os invito a que hagáis esta semana. Así que nada, yo como sabéis esta semana voy a estar por Madrid, así que si me veis por ahí por la calle decís, ¿ese es Tony? Pero si Tony está... Sí, soy yo, voy a estar por ahí por Madrid, paseando, dando vueltas y eso, celebrando mi cumpleaños, que como sabéis fue el sábado pasado, y nosotros nos vamos a ver en el vídeo del miércoles, que os dejaré un vídeo subido para que os distraigáis, y luego nos veremos en el directo del sábado, donde escucharemos las composiciones que hagáis con lo que os he explicado hoy. Así que nada, pasaos también por teoriamusical.es, donde están los cursos, ya sabéis, tenéis el curso de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.